tipo de pacientes han encontrado polimorfismos de este gen que va a producir el anterior factor que generaría la hiperplasia. ¿Ya? Esto no es tan importante que tampoco lo... Y esto es en cuanto a la obstrucción urinaria. ¿Ya? Ocurren dos factores. Uno, el factor estático, mecánico o anatómico. ¿Qué significa? Que al crecer la próstata, ¿qué va a obstruir? La salida de orina. Ese es el factor estático. ¿Ya? Como crece, obstruye la salida de orina. Es una obstrucción mecánica por efecto de masa que aumenta la resistencia a la salida del flujo urinario. Y el otro factor es el factor dinámico funcional. ¿Quién es el que va a almacenar la orina y luego va a contraer? La vejiga. Entonces, si se altera esto, también va a generar síntomas del tracto urinario bajo. ¿Ya? Por eso es de que en personas diabéticas o en todas aquellas enfermedades neurológicas que afectan a la inervación de la vejiga, exacerba la enfermedad. En cuanto a la clínica, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Tienen en la imagen derecha la próstata normal. Como ven, la próstata envuelve a la uretra y permite que la orina salga. Pero si ustedes están viendo ya en la parte de la izquierda, han visto cómo crece. Entonces ya está obstruyendo la salida de orina. Y genera de que completamente la orina no salga, ¿no? Y estimule ya la vejiga y a otros órganos para tratar de vencer esto. Acá tienen un video donde se ve, es una cistoscopía, donde están viendo al interior es la vejiga, ¿ya? Y miren todo lo que está obstruyendo, esa es la próstata como tal, ¿ven? Es un lóbulo medio, grande, protruyente, que obstruye la visión de la vejiga. ¿Ya? Y esa es una próstata que es mediana, ni siquiera es tan grande, pero han visto cómo tapa, ¿ven? Ese es a grandes rasgos el factor mecánico de esto, ¿ya? En cuanto a clínica, en los primeros años, cuando está creciendo la próstata, es asintomática, no genera muchos síntomas. A medida que va creciendo, genera los síntomas que les mencioné, los síntomas del tracto urinario bajo. De almacenamiento y de vaciado. De almacenamiento o irritativos, como dice el nombre, irritativos son todos aquellos que generan irritación vesical, urgencia, poliaquiuria, nicturia, incontinencia. Y los de vaciado u obstructivos son todos aquellos que generan síntomas obstructivos, ¿no? Como esfuerzo para orinar, intermitencia urinaria, es decir, que el paciente orina, frena, pujo, chorro débil, vaciado prolongado, ¿no? Y los postmiccionales son sensación de vaciado vesical incompleto, o tenesmo vesical, y goteo urinario postmicción. ¿Ya? En cuanto a las complicaciones de la hiperplasia benigna de próstata, si sigue el curso puede generar estas, ¿no? A la cabeza, retención aguda de orina, es decir, el paciente no puede orinar por nada. Obstrucción crónica, infección del tracto urinario, esta orina que se queda almacenada genera éstasis, proliferación bacteriana y puede producir infecciones urinarias a repetición. Cálculos vesicales, divertículos de la vejiga, así como sale en la llanta cuando a veces la golpeamos, y sale como una bolita, igualito en la vejiga, ¿ya? Por la fuerza que hace para tratar de vencer la próstata. Y finalmente daño renal. En esta imagen, que es el éter, tienen justamente las complicaciones, ¿no? Entonces, ustedes recuerden por anatomía que la vejiga, ¿cuántas capas tiene? Idealmente 2, y algunos libros dicen 3, ¿ya? Primero la mucosa, y luego tiene una capa muscular. ¿Cómo se llama el músculo de la vejiga? El detrusor. Y hay una capa externa que en algunos lo consideran y otros solo lo ponen como grasa perivesical. Entonces el detrusor ocupa gran parte de la capa de la vejiga. Entonces, ustedes cuando van al gimnasio, ¿qué es lo que quieren hacer con el músculo? Cuando hacen fuerza, cuando hacen pesas. Que es hipertrofia, ¿no es cierto? Queda grande. Entonces, si es que ustedes tienen la próstata que está obstruyendo la salida de orina y la vejiga está haciendo mayor esfuerzo, ¿qué va a suceder con este músculo? Se va a hipertrofiar, es decir, se va a engrosar. ¿Ya? Ese es uno de los indicadores que ustedes van a ver también en la ecografía. ¿Ya? Al fondo están viendo esas trabéculas que son los divertículos y daño vesical, ¿no? Es un daño crónico. Finalmente, si es que el paciente no acude a consulta, ¿qué va a pasar? Que la orina no va a eliminarla por completo, entonces también los uréteres se van a dilatar. Es una dilatación bilateral, ¿ya? A diferencia que cuando, por ejemplo, es un cálculo o alguna estrechez que es unilateral, ¿ya? En esta genera hidronefrosis bilateral, tanto del uréter como del riñón. Y si a pesar de eso el paciente no hace caso, el riñón se va a dilatar completamente y la pared que le da su función se va a ir aplanando.
Y al final, incluso el paciente puede llegar a diálisis o a daño renal crónico. ¿Ya? Bueno, en cuanto al diagnóstico, esto es de la guía europea. La historia clínica, síntomas y antecedentes es importante. ¿Ya? Ahorita vamos a ver una escala que tiene una recomendación de grado fuerte. Y el diario miccional, que también es importante, sobre todo en aquellos pacientes que de repente tienen diabetes o alguna enfermedad neurogénica que está generando síntomas especiales. ¿Ya? El diario miccional se refiere a que el paciente en un cuaderno anote todas las veces que va al baño, ¿no? 7 de la mañana y la cantidad. Por ejemplo, 7:30 y cuánto. Entonces eso nos da un valor objetivo de cómo está orinando. Y la historia clínica son los síntomas y los antecedentes que ya les mencioné antes. Esta es la puntuación de síntomas urinarios de la Sociedad Americana de Urología. Esta es la puntuación corta, ¿ya? Que son 7 preguntas, que se refieren bastante a los síntomas que me dijeron al principio. Por ejemplo, la 1 dice, durante el último mes, ¿con qué frecuencia ha tenido usted la sensación de no vaciar completamente la vejiga? Y si es nada, 0, ¿no? Y a medida que va teniendo más síntomas, casi siempre, o más de la mitad del tiempo, va aumentando el puntaje. La otra, por ejemplo, ¿con qué frecuencia tuvo que volver a orinar menos de 2 horas después de haber terminado de orinar? O ¿con qué frecuencia se detuvo y comenzó de nuevo varias veces? ¿No? Se refiere a intermitencia. O ¿con qué frecuencia le resultó difícil posponer la micción? Está hablando de urgencia. O ¿con qué frecuencia tenía un chorro de orina débil? ¿No? Está hablando de síntomas obstructivos. O ¿con qué frecuencia ha tenido que pujar o esforzarse para empezar a orinar? ¿Y cuántas veces normalmente se levantó en la noche para poder orinar? ¿Ya? Eso les va a dar un valor objetivo de cómo es el paciente. Lo importante es que ustedes sepan esta puntuación total. De 0 a 7 son síntomas leves, de 8 a 19 son síntomas moderados y de 20 a 35 son síntomas graves. ¿Ya? Si es que les viniera un paciente con sonda vesical, obviamente es la mayor puntaje, ¿no? O sea, sería 35. ¿Ya? Y hay una última pregunta que es en cuanto a calidad de vida, ¿no? Si pasaras el resto de tu vida con esta condición, ¿cómo te sentirías al respecto? Y también nos da un valor como cómo se siente el paciente. ¿Ya? Si es que el paciente de repente tiene dificultades, porque a veces son abuelitos, pueden utilizar un gráfico que también les ayuda. ¿Ya? Es un puntaje visual. ¿Ya? Con caritas también, pues, más o menos se ve hecho. ¿Sí? En cuanto al examen físico, importante lo que mencionaron, ver retención de orina, puntos renoureterales, ver genitales y el tacto rectal, que actualmente todavía lo consideran como una recomendación fuerte. ¿Ya? ¿A partir de qué edad se tiene que hacer? 50. ¿Ya? Si es que tiene factores de riesgo, 45, y si tiene ya mutación genética, a los 40. ¿Ya? Pero 50 años. Este es un artículo que salió el año pasado, en septiembre, el 23, donde compararon el tacto rectal con el PSA y vieron de que el PSA tenía mucho mayor sensibilidad que el tacto rectal en adultos jóvenes, ¿ya? En varones entre 45 hasta 60 años. ¿Ya? Justo evaluaron 6.500 hombres que hicieron tacto rectal a los 45 años, solo en 3 encontraron que podría ser cáncer de próstata. Y esos 6.500 se les hizo dosaje de PSA y encontraron 135, ¿no? Como ven, hay mayor sensibilidad de PSA. El PSA demostró ser superior como prueba de detección temprana. Y quizás el tacto rectal puede alejar a los hombres de la consulta urológica. Si lo quitáramos, quizás mayor cantidad de varones se realizarían chequeos, ¿no? Esto quizás pueda cambiar, pero actualmente todavía se indica PSA y tacto rectal. ¿Ya? Solo quise traerlos como lápiz. En cuanto a exámenes auxiliares, como mencionaron, una ecografía. La ecografía tiene que ser renal, vesical y de próstata. Próstata para evaluar el tamaño, vesical para que vean ustedes el engrosamiento de la pared y renal para ver si es que hay hidronefrosis. ¿Ya? Adicionalmente son otros estudios que ya son de especialidad, que no es necesario que lo aprendan. La flucometría se refiere a evaluar el chorro urinario, lo evaluamos por mililitros por segundo. Cuando es menor a 15, usualmente tiene un factor obstructivo ese paciente. La urodinamia es para evaluar cómo está la vejiga, es algo así como el electro del corazón, pero la urodinamia es para la vejiga. Y que va a ayudarnos a ver si es que está hipoactiva o hiperactiva, ¿no? En pacientes sobre todo que tienen de repente diabetes o algún daño en la columna, ¿ya? En la médula. Y la uretrocistoscopía es el video que han visto, ¿no? A veces hay próstatas pequeñas
que no se muestra muy bien en la ecografía, pero tienen gran retención. Entonces nosotros entrando y viendo, vemos que sí, efectivamente, pues la próstata que está obstruyendo. ¿Ya? Todos ellos tienen recomendación fuerte. Esta es una ecografía. En el lado derecho ven una ecografía normal, donde está mostrando la corteza y el seno renal. Compárenla con la de allá. Miren la corteza como está un poco disminuida, pero vean la dilatación, ¿no? Ustedes recuerden que por la ecografía se va a ver de ese color los líquidos, ¿no? Supone que está reteniendo orina. ¿Ya? Recuerden que es bilateral. Y esta es otra donde se ve el tamaño de la próstata. Y ahora último se tiene bastante énfasis en este índice de protrusión prostática, que va desde el cuello de la vejiga hasta el punto máximo de la próstata. Se dice que mientras mayor protrusión prostática tenga el paciente, tiene mayor riesgo a obstruirse o a presentar síntomas urinarios más severos. ¿Ya? Incluso tiene por grados, menos de 5, 5 a 10, más de 10. ¿Ya? Es un predictor estadísticamente significativo de obstrucción de la salida de vejiga. ¿Ya? Esa es la flujometría, que como les mencioné, es también un flujo normal, tiene una buena fuerza y es un periodo corto. En cambio, una hiperplasia de próstata no tiene fuerza, menos de 15 mililitros por segundo, y vean la distancia, ¿no? El tiempo para poder orinar. Esta es una ureterografía retrógrada. Recuerden que les dije que si es que ocurre una obstrucción prostática, también puede ocurrir una obstrucción en la zona de la uretra, una estrechez, ya que podría simular la hiperplasia. Acá están viendo esto, ¿no? Se coloca una sustancia de contraste por el pene, pinta todo, y vean aquí la zona de estrechez, ¿no? Esto es normal porque esa es la zona de la próstata, ¿ya? Acá sería la estrechez y quizás es por eso los síntomas urinarios que tengo. Por eso es importante evaluar siempre antecedentes, ¿ya? Bueno, este es un gráfico que resume todo lo anterior. El paciente varón va a presentar síntomas del tracto urinario bajo. Van a ustedes a evaluarlo, van a hacer el examen físico e incluso van a pedir el PSA. Si es que tuviera un tacto se requiere el tacto rectal normal, un PSA alterado, va a pasar para evaluar para ver cáncer de próstata. ¿Ya? Y si es que fuesen síntomas benignos, es decir, que el PSA le sale bien, los síntomas no son tan graves, podrían observarlo o darle tratamiento médico. Pero si ya son tiene síntomas severos, en una ecografía con un porcentaje de retención alto, ya pasaría a un tema quirúrgico. ¿Ya? Lo otro que me olvidaba en la ecografía, recuerden que el residuo post-micción, es decir, al paciente se le dice que tome orina y luego que orine y luego se le vuelve a medir. Perdón, que tome agua, ¿no? Que tome agua, le miden la vejiga y ven la cantidad normal. El deseo para orinar es entre 250 a 300 cc, ¿ya? Y luego al paciente se le pide que vaya a orinar. Orina y se le vuelve a medir. Ese residuo post-micción que va a quedar solo debe ser entre el 10 al 15%. O en volumen 50 o 60 cc, ¿ya? Si es más de eso, ya es otro indicativo de que tiene retención. ¿Vale? Bueno, en cuanto al tratamiento, primero modificaciones de estilo de vida, una vida saludable, que haga ejercicio, puede haber tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, se los he resumido en esta diapositiva. Primero tenemos los más comunes, que son los bloqueadores alfa-adrenérgicos, que se encuentran como receptores en la zona de la uretra prostática y en el cuello vesical. A la cabeza la tamsulosina, ¿ya? Pero a su vez hay más, ¿no? La terazosina, doxazosina y silodosina, ¿ya? Otro que se utiliza bastante son los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que inhiben la conversión entre testosterona para dihidrotestosterona. Y como hemos visto que hay una teoría androgénica, eso también enlentece el crecimiento de la próstata por baja de la testosterona, ¿ya? Ahí tenemos dos, finasterida y dutasterida, ¿ya? Y luego tenemos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que está el tadalafilo, que también se utiliza para disfunción eréctil, pero también se ha visto que hay beneficio para mejorar los síntomas urinarios, ¿ya? Puede haber combinados, puede haber tamsulosina con finasteride. Y luego extras, que son los anticolinérgicos o los agonistas adrenérgicos beta 3, que su idea, su mecanismo es tratar de que la vejiga no se contraiga cada rato. Sobre todo en pacientes que de repente son diabéticos y que no tienen mucho tema obstructivo, ¿ya? Pero no se les ocurra dar estos medicamentos de repente en un paciente que ya está al borde de obstruirse, porque obviamente si le dan y frenan la contracción de la vejiga, se va a obstruir más rápido, ¿ya? Entonces, lo que tienen que llevarse es bloqueadores alfa-adrenérgicos,
5-alfa reductasa y la fosfodiesterasa 5. ¿Ya? Justamente lo que les decía, terapia de combinación, puede haber tapsulosina con finasteride o tapsulosina con algún antimuscarínico. Fitoterapia, también de repente si es que el paciente no desea, puede ser el Serenova repens, que tiene una recomendación entre débil a moderada que puede ayudarnos. No es la gran maravilla, pero al menos va a desinflamar, ¿ya? Para síntomas leves. Viene con el nombre de Cerecur o Prostonol. En cuanto a indicación del tratamiento quirúrgico, obviamente si el paciente tiene una retención urinaria refractaria, o sea, retención de orina que le has colocado sonda, luego le has retirado y otra vez ha vuelto a obstruir, a eso se refiere. Infecciones urinarias recurrentes, tiene hematuria macroscópica, tiene cálculos, divertículos, engrosamiento vesical o una hidronefrosis bilateral, ese paciente no se va a beneficiar del tratamiento médico y pasa a tratamiento quirúrgico. Ahora último, está en boga esto que les pongo, que los pacientes no necesitan fallar en el tratamiento médico para que la cirugía sea buena opción para ellos, ¿no? O sea, no es necesario que falle la vejiga o que ya falle el riñón para poder operarlos, ¿no? Es razonable proceder directamente a la intervención quirúrgica siempre que el paciente haya sido informado del riesgo que conlleva esto. ¿Da? Preparación preoperatoria, evaluación del paciente, imágenes de la próstata, los valores del PSA, pruebas adicionales como las que han visto, cistoscopía, de repente flujometría y riesgo quirúrgico, ¿no? Si todo eso está adecuado, el paciente pasa a tratamiento. El tratamiento quirúrgico ha evolucionado de la próstata, pero como ven en la imagen, la analogía es similar, ¿no? Todos los vehículos van a llevarlos al sitio donde ustedes quieren ir, solo que con algunos van a tener mayor comodidad que con otros, ¿ya? Se ha pasado de la convencional o quirúrgica, se ha pasado a la resección transuretral prostática monopolar, luego vino la bipolar y finalmente la enucleación prostática, que es con láser o con energía bipolar también. Aquí está, es un gráfico también de la anatomía americana que ve en cuanto al tamaño prostático para ver operar, ¿ya? Es menos de 30 gramos, indicado la resección transuretral, y es entre 30 y 80, como ven casi todas las que les mencioné antes. Más de 80 incluso todavía la cirugía abierta, ¿ya? Es opción. Y también todas las otras. ¿Ya? Esto tampoco es necesario que lo aprendan porque esto es más de especialidad, ¿ya? Para ustedes, los que se quieren que se vean una idea general, ¿ya? Bueno, este es un video, creo que es de la cirugía. Ahí están viendo ustedes toda la obstrucción de la próstata, ven los lóbulos laterales, mediales, miren la vejiga, cómo es ese daño, ¿no? Ahí están los meatos ureterales, vean las trabéculas. Esta es una enucleación prostática con láser Holmium. Lo que están viendo es que están quitando el relleno de la próstata. Ustedes imagínense la próstata como que si fuese una mandarina o una naranja, ¿no? La idea es retirar el relleno como tal y dejar la cáscara. Entonces lo que justamente ubica el plano de la zona de transición, ¿no? Deja la cápsula periférica y está quitando todo el relleno, ¿no? Al momento de retirar eso, obviamente está generándole una mejor hemostasia, por eso es que la zona también se retira más rápido en ellos y también tiene una mejor recuperación, ¿no? Pero la cirugía abierta sucede lo mismo, solo que es una enucleación digital, ¿ya? Ahí está el plano, ¿no? Entre la cápsula periférica y toda la zona transicional. Y luego van a ver que va a salir como una bola. ¿Ven cómo va despegando las zonas, no? Lo adelanto, creo. ¿Por qué creen que se respeta la cápsula en la zona periférica? Porque es la zona que, ¿Cómo? o sea, como es la zona donde se suele ocurrir más las
proliferación de la célula, o sea, la hiperplasia, o sea, no se la altera, si como que puede resurgir de nuevo. No. Inervación. ¿Inervación? ¿Qué digo? ¿Inervación de qué? Ahí va, por ahí va. Normalmente la inervación neurovascular pasa pegado a la zona periférica. Entonces, si nosotros retiráramos a todos los pacientes de la zona periférica, corremos el riesgo de estropear esa inervación, y esa inervación tiene que ver con la erección. ¿Ya? Entonces, todos los pacientes irían con disfunción eréctil. O sea, sería un factor de riesgo. ¿Ya? Y el otro es de que se está respetando la cápsula, entonces se está respetando también el esfínter. ¿Ya? Entonces no hay riesgo tampoco de incontinencia. En cambio, en una prostatectomía radical, que es por cáncer de próstata, se tiene que retirar todo. Entonces, los dos principales riesgos es justamente disfunción eréctil y incontinencia urinaria. ¿Ya? Por eso es que en todas las cirugías de próstata se retira solo el relleno. ¿Ya? Y es muy difícil que vuelva a crecer con 20 o 30 años. ¿No? O sea, y como visto, ya está justamente terminado y toda la bola está pasando a la vejiga, y puede entrar otro equipo que lo va a triturar, que es el morcelador, ¿verdad? Y lo succiona. Bueno, les puse estas preguntas que encontré en el NAM y el accidentado, bueno, ¿no? Hiperplasia de próstata, ¿en qué zona es más frecuente? Justamente lo que les decía, ¿no? Transicional, ¿qué tratamiento médico puedo utilizar? Lo que ahora es favorito. O, por ejemplo, la de abajo, pacientes de 55 años que presentan historia, ¿qué patología produce eso? Y ven el gráfico de los deluxe que hice en la segunda, ¿ya? Bueno, ahora toca el segundo tema, que es cáncer de próstata. ¿Tienen alguna duda de hiperplasia? ¿O algo que quieran comentar? ¿Todo bien? Cáncer de próstata, ¿ya? Dentro de todos los tumores urológicos es el más frecuente, ¿ya? Incluso entre el segundo y primer lugar en todos los cánceres de varón, ¿ya? Factores de riesgo, primero la edad. A medida que avanza la edad hay mayor riesgo de cáncer de próstata, por eso el tamizaje empieza a los 50 años. Y por eso, si es que tiene factores de riesgo genéticos, empieza un poco antes, ¿ya? Justamente por eso. Factores dietéticos, como han visto, está relacionado al género metabólico. Factores genéticos, hay mutaciones BRCA1, BRCA2. Factores ocupacionales como el cadmio, esto en menor medida. Factores hormonales, dieta, síndrome metabólico. Factor racial, ya les mencioné que los de raza oscura tienen mayor riesgo a presentar cáncer de próstata. Y si lo presentan, tienen mayor riesgo a presentar de alto riesgo. ¿Ya? Y el tabaquismo. En cuanto a histología, el principal es el adenocarcinoma, casi un 95% de los cánceres. ¿Ya? Como les mencioné, en la zona periférica un 80-85% suele crecer, pero también en las otras zonas, ¿ya? Transicional 10 al 15 y zona central 5 a 10. O sea, lo que quiero que entiendan es que en la zona periférica es donde más crece, pero en las otras zonas también puede crecer, ¿ya? El grado de Gleason, que lo vamos a ver más adelante, es un patólogo que pudo diferenciar el tipo de células, lo clasificó del 1 al 5. Mientras más diferenciada esté la célula, tiene mayor puntaje. Es decir, mientras más diferenciada esté con una célula normal, tiene grado 5, ¿no? Sí, es un poco similar entre 1, 2 y 3. Y diseminación es local, es de crecimiento lento, tiene una evolución natural aproximada de 10 años. O sea, no te va a matar al toque, pero sí es mortal, ¿ya? Y a distancia va a las zonas pélvicas, por eso es que en la prostatectomía se saca los ganglios, tanto ilíacos internos, externos, sacros, hace metástasis ósea, es el principal lugar a donde va. Por eso cuando se hace el tamizaje con cáncer de próstata se pide una gamografía para ver si hay lesiones óseas. Va columna, fémur, pelvis, costillas y cráneo, ¿ya? Justamente lo que les decía, los grados histológicos, ya no se está utilizando el puntaje Gleason, sino los grados ISUP, ¿ya? Que son 1, 2, 3, 4 y 5, que tienen que ver con el puntaje, ¿ya? Por ejemplo, si era un 3 más 3, ¿qué significa un 3 más 3? Es una célula de tipo 3 y que está mitad-mitad, ¿no? O sea, que es lo más frecuente. 3 más 3, por eso. Ahora, por ejemplo, un 3 más 4, ¿qué significaba? Que había más células de tipo 3 que de tipo 4. No sé si me dejo entender. Acá están este tipo de células, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5. Digamos que el patólogo toma la muestra. Y hay de grado 5
Digamos que es de grado 4 y de grado 3. Si hay mayor frecuencia de grado 4, va el puntaje de grado 4, o sea, va 4 y más 3. ¿Sí? A eso se entiende, a eso se refiere. Por ejemplo, si es que solo encuentran células de 3, es 3 más 3. ¿No? Ahora, si es que hay más frecuencia de células 3 que de 4, es un 3 más 4. ¿Ya? Ahora, si hay más células de 5 que de 4, es 5 más 4. O si es al revés, 4, 5. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, 3 más 3, 3 más 4, 4 más 3, te da el puntaje 7. Obviamente tiene peor pronóstico este 4 más 3, porque tiene más células de peor riesgo. Y luego puntaje 8 es 4 más 4, 3 más 5, 5 más 3. Y de 9 o 10, 4 más 5, 5 más 4 o 5 más 5. ¿Ya? Esto es importante porque con esto se puede clasificar al cáncer de próstata. ¿Ya? De ahí su importancia. Esta es la clasificación TNM. Es un poco tedioso, como todos los cánceres. TX, que no se puede evaluar. T0, sin evidencia. T1 es un tumor clínicamente inaparente, pero no es palpable. T1A, si es hallazgo histológico incidental, menos del 5%. T1B es incidental, más del 5% del tejido resecado. Y 1C si es identificado con una biopsia de próstata. ¿Ya? T2, el tumor es palpable. T2A afecta la mitad de un lado o menos. T2B afecta más de la mitad de un lado, pero no ambos lados. T2C ya ambos lados. T3 es extraprostático. T3A es extensión extraprostática. T3B invade las vesículas seminales y T4 ya invade otros órganos adyacentes como recto, vejiga, uretra, ¿verdad? N se refiere a los ganglios, N0 no hay, N1 presenta ganglios regionales, es decir, ganglios pélvicos, ilíacos, y M es metástasis, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico, primero lo que se tiene que llevar a la casa es el diagnóstico, este es el screening, ¿ya? Tacto rectal y PSA. Ninguno de estos dos hace el diagnóstico, solo está haciendo screening, es decir, solo está sospechando que hubiese cáncer en ese paciente, ¿ya? Si ese paciente tiene tacto rectal alterado o PSA alterado, es altamente probable que pueda tener cáncer de próstata, pero ustedes no pueden asegurarles que tiene o no tiene, solo se sospecha, ¿ya? Si es que presenta la sospecha, pasan a los de abajo, que es la biopsia de próstata, transrectal o transperineal, y ahora último la resonancia multiparamétrica, ¿ya? Que les va a ofrecer ya un diagnóstico de cáncer de próstata, ¿sí? En cuanto a los valores de PSA, el valor normal de 0 a 4, acá lo puse menos de 10, 10 a 20, más de 20. ¿Por qué? Porque lo clasifica así en D'Amico, ¿ya? En los riesgos. Por eso es. Pero ustedes llévense la idea de que es de 0 a 4, ¿ya? El valor normal. Más de eso ya hay sospecha, ¿sí? PIRAT se refiere a la resonancia multiparamétrica que se les va a dar el radiólogo de acuerdo a cómo vean la imagen el radiólogo, ¿no? Si es que la ve más diferenciada, le va a poner mayor puntaje. PIRATS 1 significa que es muy poco probable. PIRATS 2 es poco probable que haya cáncer. PIRATS 3 está en duda, es ambiguo. PIRATS 4 es clínicamente significativo de que puede haber cáncer. Y PIRATS 5 es muy probable, ¿ya? Es algo así como en el cáncer de mama, que hacen similar con su escala, igualito. Solo que ese es con resonancia. Entonces los grupos de riesgo, ¿ya? Esta es la clasificación más sencilla de todas, que la de D'Amico. Él lo clasifica en localizado de bajo riesgo, puntuación TNM, T1 y T2A, Gleason menos de 6 y PSA menos de 10, ¿ya? Localizado de riesgo intermedio es T2B, un Gleason de 7 o un PSA de 10 a 20. De alto riesgo es un T2C, un Gleason de 8 a 10, un PSA más de 20. Y ya localmente avanzado es cualquier PSA, cualquier Gleason, pero es un T3 o cualquier N positivo, ¿ya? Ahora vean esta clasificación que es un poco más engorrosa, que es de la NCCN, ¿ya? Esta es la clasificación que utilizamos nosotros, que es la que tiene mayor sensibilidad y también nos permite ofrecer un adecuado diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Sobre todo tratamiento, para eso sí. Guarda cierta similitud con D'Amico, ¿ya? Particularmente yo no se los pondría en el examen porque no tienen la necesidad de saberlo, ¿ya? Pero igual quería que lo tengan para que me puedan entender respecto al tratamiento, ¿ya?
También lo divide en muy bajo riesgo, intermedio favorable, intermedio desfavorable, alto riesgo y muy alto riesgo. ¿Ya? Y son las características de TNM, PSA y el gliso. ¿Ya? O el grado ISU, que es el que ahora se usa. Ahí está la guía de la NCCN, en inglés. Los estadios pronósticos y el algoritmo de tratamiento. En cuanto al tratamiento del cáncer de próstata, a grosso modo, hay que ver al paciente. El tratamiento no puede generalizarse, ¿ya? Va a depender de cada paciente. Tenemos un tratamiento curativo y un tratamiento paliativo. El curativo se refiere a prostatectomía radical y radioterapia, y que se puede estar asociado a hormonoterapia, ¿ya? El paliativo es para alargar la enfermedad, que es con la hormonoterapia y incluso también quimioterapia, ¿ya? ¿Por qué la hormonoterapia? Se refiere a la castración, es decir, anularle completamente la testosterona, tanto farmacológicamente como quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata se alimenta de la testosterona, ¿ya? Entonces, como ven acá, tenemos de radioterapia, braquiterapia, viene a ser similar, solo que la braquiterapia es más focalizada, prostatectomía radical, y en algunos pacientes se puede hacer vigilancia activa. Ya, no es necesario que me aprendan las ventajas y desventajas porque no los voy a marear. Esto, en cuanto a la hormonoterapia, son los medicamentos que se utilizan. Tenemos el bloqueo ADT, bloqueo de terapia androgénica. Puede ser, como les dije, la orquiectomía quirúrgica o la castración médica con esas hormonas, ¿no? Con agonistas de la GnRH o antagonistas, ¿ya? En los agonistas tenemos la leprolida, goserelina, triptorelina, buserelina, histrelina, y los antagonistas el Degarelix y el Relugolix. Puede ser mensual, puede ser trimestral o incluso semestral, ¿ya? Y hay algunos antiandrógenos que se refieren a bloquear los receptores androgénicos en la zona prostática, ¿ya? Tenemos la bicalutamida, la flutamida y los de segunda generación, que son los que están actualmente en estudio, son la bilaterona, la enzalutamida o la apalutamida. Y finalmente la quimioterapia, que es con el docetaxel, ¿ya? Entonces, justamente lo que les decía, ¿no? Esto es un ejemplo. Por ejemplo, lo está dividiendo en grupo de bajo riesgo, de muy bajo riesgo, ¿ya? El grupo de muy bajo riesgo, ¿cuál representaba? Era este, ¿ya? Era aquel paciente que tenía T1C, el PSA menos de 10 y usualmente un gliso de 6, ¿ya? Entonces era de muy bajo riesgo. Entonces en este paciente de muy bajo riesgo, ¿qué va a meritar? Primero tienen que ver la esperanza de vida. Como les he dicho que es una evolución de 10 años, si es que el paciente quizás tenga, por ejemplo, 95 años, no es necesario hacerle nada. ¿Por qué? Porque puede fallecer de otra cosa que no sea por el cáncer de próstata, ¿ya? Es muy diferente que sea un paciente de 55 años, digamos, ¿ya? Entonces, si tiene más de 20 años de esperanza de vida, todas esas son alternativas. Puede ser una vigilancia activa, es decir, periódicamente hacer tacto rectal PSA para ver cómo va, si es que aumenta, o biopsia de próstata. Podemos ofrecerle braquiterapia o la radioterapia o la prostatectomía radical, ¿ya? Si es que tiene esperanza de vida entre 10 a 20 años, solo está indicada la vigilancia activa, ¿ya? Eso es solo de muy bajo riesgo. Y cada tabla va a ir cambiando. Por ejemplo, este es de bajo riesgo, este es de riesgo intermedio favorable, de riesgo intermedio desfavorable, de muy alto riesgo, donde ya, si es que tiene, acá lo divide en 5 años o menos de 5 años, y en estos pacientes ya solo está indicado el bloqueo hormonal y radioterapia, ya no está indicada la cirugía, ¿ya? Porque ya llegó muy tarde, ya es un manejo paliativo, ¿ya? Y salvo el caso que no tenga invasión a otros órganos, podríamos ofrecer la prostatectomía radical con linfadenectomía, ¿ya? En todas estas tablas se refieren a eso, ¿ya? Por ejemplo, si es que lo han operado al paciente y les hace recurrencia, ya sea con PSA o recurrencia de que otra vez hay enfermedad,
van a pasar a esas cosas, ¿no? O sea, radioterapia, o de repente hormonoterapia, o cambiar el medicamento hormonal. ¿Ya? Listo, todo lo anterior no es necesario porque es de especialidad, ¿ya? Solo quiero que tengan la idea de lo que es el tratamiento curativo, paliativo y los diferentes tipos de mecanismos, ¿no? Prostatectomía radical, radioterapia y la hormonoterapia, ¿vale? Por ejemplo, en este caso clínico, tiene un paciente de 58 años que tiene LUTS moderado, síntomas del tracto urinario bajo. Examen físico, tiene un tacto rectal con una próstata de 5×4 con un nódulo sospechoso en el lóbulo izquierdo. Como tiene un nódulo sospechoso, le van a pedir una biopsia y que sale un adenocarcinoma, un Gleason 7, un 3+4. Y el examen de laboratorio es un PSA 3. ¿Ya? Este vendría a ser entre un riesgo intermedio favorable que está ahí marcado con el cuadro rojo. Ese riesgo intermedio favorable es indicada la prostatectomía radical que está ahí. Entonces, por eso el tratamiento, prostatectomía radical con linfadenectomía. ¿Ya? Esto no se lo pienso poner tampoco, no. Pero es para que nos entendamos en cuanto al tratamiento, ¿ya? Porque si no, me van a odiar. En este segundo caso, por ejemplo, es un paciente que acude a control luego de 2 años después de una prostatectomía radical. Y luego no vuelve a acudir. Entonces, luego de 8 años, presenta dolor lumbar. Se pide una gamografía ósea y se encuentran lesiones sospechosas en L2 y L3. Y laboratorio un PSA de 80. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero con este caso? Que a pesar de que se le haya retirado la próstata, hay mecanismos, hay receptores androgénicos que se activan y que pueden generar enfermedad. Lo mismo sucede con una hiperplasia benigna. Si es que lo han operado al paciente, hay que seguir haciéndole controles periódicos de PSA porque recuerden que se queda la zona periférica. ¿Ya? Entonces es lo mismo en este paciente, ¿no? Es recurrencia de la enfermedad por postprostatectomía y se hacen estudios positivos de metástasis. Como es positivo, se está indicando el cuadro rojo que es la terapia de privación androgénica, ¿ya? Que es con las hormonas o con la castración, como lo que han visto. Bueno, ese es otro, que es controles adecuados de PSA durante 1 año, pero el paciente vuelve a abandonar esos controles, reaparece a los 2 años, pero el paciente estuvo manteniéndose con terapia de privación androgénica, pero aún así hay elevación del PSA y hay reaparición de dolor en la zona lumbar, ¿ya? Entonces, esa es una recurrencia que, a pesar de haberle dado la deprivación androgénica, no está funcionando. Entonces se pasan las otras drogas que les mencioné, ¿no? Como la gabapentina, la bilaterona, que son las últimas. Que en este caso se le da la bilaterona, ¿no? ¿Sí? Para que ahí frene la enfermedad. Y listo. Eso sería todo. No sé si tuviera alguna duda, consulta, pregunta.